Los taínos, breve historia cultural de la República Dominicana. Los indios taínos agasajan a la reina Anacaona en un grabado de 1851 para la edición española de la obra Vida y viajes de Cristóbal Colón. Los aborígenes que encontraron los españoles, como consecuencia del descubrimiento, tenían una cultura propia, basada en la igualdad de los miembros de su sociedad. Ellos eran los taínos. Natural Specs Channel, historia de tribus desconocida. Disfruta de nuestro contenido. Historia antigua antes de Cristo. Suscríbete a nuestro canal y deja tu mejor comentario. Cristóbal Colón descubrió la isla el 5 de diciembre de 1492, en su primer viaje. Creyendo que había llegado a la India, llamó a los nativos indios. 400.000 nativos había en la isla, en 5 cacicazgos. La civilización era agrícola. De la cultura taína hemos heredado muchas palabras que se conservan en nuestro vocabulario, como son maíz, tabaco, canoa, yagua, conuco, hamaca, maní, batata, etc. Los taínos. La cultura dominicana se inicia con los nativos llamados taínos. Las viviendas de los taínos eran llamadas bohíos. Ellos trabajaban la agricultura, la caza y la pesca. Hacían cerámica de barro, como ollas, tinajas, vasijas y otros útiles caseros. La base de la comida era el casabe, que hacían de la yuca. Usaban un palo de madera llamado macana, casi siempre de caoba. Parte de la cultura taína se ha conocido por Fray Ramón Pané, que recopiló una serie de tradiciones. Él fue el primer maestro europeo que tuvieron los indios y el primero en conocer el idioma taíno. Este fue el primer encuentro de razas y culturas que se produjo en el Nuevo Mundo. La principal expresión cultural de los taínos era un rito de canciones, literatura oral y bailes, areíto. Sus instrumentos musicales eran la tambora, maracas, pandoras y flautas. Otros elementos importantes de la cultura material taína que subsistieron y aparecen hoy incorporados a la vida y actividad cotidianas del dominicano son instrumentos como la canoa, la hamaca, el caracol, usado como trompeta para dar avisos, y la cuchara de higüero. Técnicas como el sistema de pesca denominado barbasco o encandilamiento, el ahumado para la conservación de las carnes, la cestería, especialmente mediante el empleo de cuerdas de cabuya y la petaca de yagua, el encendido de hornos de carbón, la utilización de la piel de ciertos peces para limpiar y rallar vegetales, etc. Productos agrícolas como la batata, la yautía, la jagua, el jobo, el maíz, el herén, el maní, etc., todavía forman parte de la dieta dominicana. Los españoles tomaron la isla como base para sus expediciones por el Nuevo Mundo. De ahí salieron Hernán Cortés, Pizarro y otros conquistadores a otras partes del continente. Durante los primeros años del descubrimiento, la isla se convirtió en el centro administrativo de las actividades. Las relaciones de los indígenas con los españoles fueron conflictivas. Los españoles se apropiaron de sus riquezas, sus mujeres y sus tierras. A pesar de las voces del padre Bartolomé de las Casas y el padre Montesinos, quienes defendieron la condición de personas de los indígenas. Bartolomé de las Casas llegó en el segundo viaje con Colón. Estando en Santo Domingo sintió vocación religiosa y se fue a vivir a una choza, con los padres dominicos. Los primeros gobernadores que tuvo la isla fueron Bartolomé Colón, hermano del descubridor y fundador de la ciudad de Santo Domingo; Francisco Bobadilla; Nicolás de Obando; Diego de Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien introdujo los esclavos. Nicolás de Obando llegó a la isla en 1501, ordenó la construcción de edificios, hospitales, la catedral, la universidad, pero también fue él quien ordenó la matanza masiva de los nativos y el ahorcamiento de la reina de los indígenas, Anacaona. Los indios fueron separados de sus costumbres y tradiciones, además de sus familias. Fueron repartidos como animales. Fueron obligados a trabajar en las minas y otros trabajos forzados.
Los españoles tuvieron que buscar otros 40.000 nuevos indígenas en las islas cercanas, pero luego fueron también eliminados. Como los españoles que hicieron los primeros viajes eran casi todos hombres, se apoderaron de las mujeres indias. Se creó una nueva raza descendientes de españoles e indias. La industria de la caña fue una de las primeras explotaciones que hicieron los españoles, también pusieron a los indígenas a construir los primeros edificios coloniales y a trabajar en las minas de oro. Enriquillo fue el primer indígena que se sublevó contra las acciones negativas de los españoles. Él vivió 10 años combatiéndolos en las montañas. Allí Haya Bombé era una consigna de los nativos, que quiere decir la tumba, antes que ser esclavo. Una isla de hombres pacíficos fue convertida en un cementerio de sus nativos. El primer libro que se publicó en el Nuevo Mundo se hizo en Santo Domingo, Doctrina Cristiana, de Fray Pedro de Córdoba. La Universidad Primada de Santo Domingo, de 1538, se convirtió en el centro de la intelectualidad de las Antillas, incluyendo a Colombia y Venezuela. Santo Domingo, ciudad primada de América, fue la primera en desarrollar una riqueza propia cultural. La historia de la isla tiene algunas contradicciones, pues todo lo que conocemos de esa época fue escrito por los españoles, los indígenas no escribían. Por ejemplo, se dice que en la batalla del Santo Cerro, en La Vega, la Virgen se apareció y las flechas que lanzaban los indígenas eran desviadas. Es muy difícil creer que una divinidad se aparezca para defender a los invasores contra los nativos. Los indígenas fueron eliminados. Los descubridores actuaron en forma inhumana. Por una parte predicaban el cristianismo, pero en la realidad actuaban de otra forma. Solo los padres dominicos eran auténticos entre lo que predicaban y lo que practican. Por eso nos llamamos dominicanos. La rápida exterminación de los aborígenes permitió la introducción de esclavos africanos. Los primeros eran ladinos nacidos en España y cristianizados, pero la demanda era tanto que tuvieron que importar esclavos bozales, directamente de África. Los africanos aportaron el trabajo humano, el color, el ritmo y una serie de tradiciones y costumbres que todavía conservamos. Varios intelectuales españoles se instalaron en Santo Domingo, entre ellos, Fray Gabriel Telles, profesor de teología, mejor conocido por el seudónimo de Tirso de Molina, el creador de Don Juan, y obras como El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Él vivió 2 años en Santo Domingo, en el convento de los dominicos. Hasta la próxima. Mi querido viajeros del tiempo.